Eh, Somos alumnas del cuarto ciclo del curso Desarrollo del Niño y del Adolescente. En esta ocasión le vamos a hacer algunas preguntas sobre el niño y la agresión. La primera pregunta es, ¿qué opina acerca de la agresividad según la perspectiva del psicólogo infantil? Bueno, la agresividad es una conducta que es producto de una emoción, ¿no? Que se da desde el inicio de la infancia, ¿no? Hay que tener en cuenta que la agresividad es una manifestación que puede ser parte de una etapa evolutiva. El problema se constituye cuando esta conducta de agresividad se torna como un factor de interferencia en lo que es la adaptación y el ajuste del niño a su ambiente, cuando produce conductas desadaptativas y por ende trae como consecuencia lo que es el fracaso escolar y problemas de conducta, ¿no? Sí. Con la siguiente pregunta que tenemos, ¿cuáles son las causas de la agresividad y qué consecuencias podría generar al futuro? Bueno, las causas casi frecuentemente es un ambiente hostil, un ambiente que el niño lo interpreta como nocivo, como dañino, ¿no? Y entonces, como consecuencia, el niño tiende ¿a qué? A escapar, a evadir o a defenderse, ¿no? Y es en esta conducta defensiva que se da la manifestación de la agresividad, que pueden variar de acuerdo a las edades y que puede variar en cuanto a la intensidad también. Y es en esa intensidad donde se va evaluando si ya esta agresividad se torna en algo patológico, disfuncional. Y es ahí donde se tiene que ir previniendo, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de conducta agresiva es la más frecuente en ese tipo de niños? Ya, estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Estamos hablando de niños pequeños, o sea, lo más frecuente, por ejemplo, en las edades de 2 a 4 años son las famosas pataletas, ¿no? O rabietas, ¿no? Esas son las conductas frecuentes en términos de etapas evolutivas, lo que se espera como una manifestación. Pero ¿qué pasa? Cuando hay ya una edad mayor, o sea, a partir de los 4, el niño ya no debe presentar ese tipo de conductas. Así es, ¿no? Ya el niño tiene un lenguaje mucho más producido, o sea, el niño ya tiene el lenguaje como protagonista de la expresión de sus sentimientos, de sus emociones. Entonces, la agresión se va a dar, es parte del ser humano, pero lo que va a ser es más que nada a nivel de palabras, ¿no? Y puede ser palabras ofensivas o palabras que sean de crítica hacia compañeros o personas que sean cercanas a él, que vuelvo a repetir. El niño responde de esa manera cuando se siente amenazado, cuando se siente herido, cuando siente que hay una frustración que no la puede tolerar, que no la puede manejar, ¿no? Siguiente pregunta es, ¿qué edad es más común? Es más común la agresividad y qué lleva a un niño a ser agresivo, que ya nos ha contestado, ¿no? Entonces la siguiente pregunta sería, si el niño es agredido en casa, ¿por parte de qué progenitor es más frecuente? ¿Y cuánta es la probabilidad de que el niño sea agresivo en su entorno? Ya, bueno, en los casos de la infancia y de la niñez, la frecuencia es usualmente en el progenitor varón. Y esto tiene su correlato, ¿no? O sea, se sabe que la agresividad es mucho más, la predisposición a la misma en los varones, ¿no? Y en los niños también. Entonces, por la producción de la testosterona. Entonces, usualmente es el padre, ¿no? O padrastros, ¿no? Los que se constituyen como modelos nocivos, ¿no? Y generan un ambiente hostil que el niño aprende que son conductas para ellos, entre comillas, normales, ¿no? De responder ante situaciones frustrantes o conflictivas. ¿Cuánta responsabilidad tienen los padres frente a la conducta de los niños? Bueno, la responsabilidad en el caso de los padres es importantísima porque son el primer agente de socialización. La familia, en este caso los padres, si son aquellos los que lo cuidan, lo crían, ¿no? Son los que se encargan de dar los modelos adaptativos, ¿no? Asertivos. Pero si el niño está expuesto a modelos, vuelvo a repetir, hostiles, nocivos,
¿qué cosa va a desarrollar? Va a desarrollar un patrón de conductas, ¿no?, inadecuadas, desajustadas, ¿no? Si esto no se prevé a tiempo, es decir, cuando tengamos un niño de 3, 4 años y vemos que tiene una pataleta o una rabieta que va más allá de lo esperado, que comienza, por ejemplo, a romper objetos, un televisor, por ejemplo, una ventana, ¿no? Cuando ese grado de impulsividad es tal que hasta el mismo niño se asusta, ¿no?, ya ese es un punto de alarma que nos dice que hemos debido intervenir incluso antes, ¿no? La dosificación de la agresividad la tiene que ver los padres y también los maestros. Los maestros tienen que ser muy observadores de los niños, porque a veces los padres, como están acostumbrados a ese tipo de conducta y o a ese círculo vicioso, ¿no?, de comunicación o de forma de tratarse, ¿no?, lo ven como ya algo normal. En cambio, las maestras no. Una maestra tiene que ser, o una profesora tiene que ser muy observadora y ver cómo responde el niño, cómo son sus grados de tolerancia ante frustraciones o situaciones en las cuales él siente de que está en desventaja, en pérdida, ¿no? Si vemos que es un niño que tiende a tener conductas acting out, o sea, fuera del límite, pues, oye, intervengo. ¿Cómo intervengo? Ahí viene el psicólogo, ¿no? Junto con el psicólogo citamos a los padres y trabajamos con ellos lo que se llama consejería, ¿no? Y si fuese mayor la intervención, sería pues una escuela de padres bien llevada, ya sea el colegio, ya sea la guardería o ya sea el nido, donde esté inmerso el niño, ¿no? ¿Qué tanto podría afectar la separación de los padres en este niño? La separación, ese ya es otro caso, ¿no? Ese ya no es el caso de una hostilidad o de conductas y comunicación intrafamiliar nociva, no. Si estamos hablando de separación, en el caso de separación puede generar conductas agresivas en los niños, sí, cuando las separaciones se dan de manera conflictiva, cuando el niño se constituye en un premio o un castigo para el familiar o para el miembro que está saliendo del núcleo familiar. Si fuese el padre y la madre básicamente lo pone como condicional a que me des la plata, por ejemplo, la pensión, vas a poder ver o no a tu hijo, ¿no? Ese tipo de conductas de los padres inmaduras y disfuncionales sí le va a afectar y puede generar no solamente conductas de agresión, va a generar conductas de ansiedad o conductas depresivas en los niños, ¿no? Mucho depende del adulto cómo se lleve la separación, ¿no?, cómo lo tomen los niños la separación. ¿El niño podría autolesionarse? Sí, claro que sí. Si el niño está expuesto a ese tipo de conductas, las ve en su familia, en los modelos que tiene a diario, o si las ve también por los medios de comunicación, que ahora vemos que son tan fuertes de influencia, sí, también puede autoagredirse. Y esa autoagresión es un síntoma, ¿no?, de que puede ser un síntoma de depresión. El niño siente de que, ¿para qué estoy?, ¿no? Esa es la lectura que le está dando su ambiente, ¿no? ¿Para qué sirvo? No me ama. Por eso actúan de esta manera. Hay que tener cuidado con esas señales. La siguiente pregunta sería, ¿el psicólogo cómo y de qué manera intervienen en los casos de agresividad que ya lo contestó? Ajá. Claro, el psicólogo es importantísimo que todo centro educativo, llámese a nivel preinicial, inicial, primaria, tiene que tener un psicólogo, un especialista, ¿no? Y especialista por edades. Es diferente abordar a un niño pequeño de 3 a 5 años, ¿no?, que un niño de primaria, que un adolescente. Pero que hay que especializarnos. El psicólogo tiene la responsabilidad profesional y social de ir capacitándose en las nuevas estrategias y técnicas para trabajar con este tipo de niños. Y deben tener estos centros educativos siempre un psicólogo que trabaje de la mano con las tutoras y con las profesoras, ¿no?, para el manejo de estos niños. Y el alerta, sobre todo el alerta. Tenemos que trabajar a nivel de prevención, más que de atención cuando ya está, como se dice, la herida expuesta, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿la agresividad requiere terapia y qué tipo de terapias existen? Sí, cuando la agresividad se constituye en un factor que interfiere en la integración adecuada del niño, o sea, cuando presenta el niño fracaso escolar, problemas de conducta, ¿no?, sí se tiene que dar un tratamiento con el especialista que es el psicólogo, y usualmente lo que se está dando ahora es la terapia de cognitivo-conductual, ¿no?, en los más chiquitos, y la de cognitivo
para los más grandes, que son los adolescentes, ¿no? Que es la terapia emotivo-racional. ¿Con qué otro tipo de trastorno está asociada la agresividad? Ya, la agresividad puede ser señal de depresión y de ansiedad, ¿no? El trastorno de depresión o trastorno de ansiedad en los niños, ¿no? Y otros trastornos, como por ejemplo, como tenemos niños con características borderline, ¿no? Con trastornos de personalidad, cuando son más grandecitos, ¿no? O sea, que si no es tratado de niño, podría desarrollar lo que ustedes Sí, dicen. conductas antisociales, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Los papás creen que porque ya va a crecer, va a madurar. El tiempo va a pasar, pero si no se hace nada con el tiempo, esta agresión se puede potenciar. Porque lo que va a hacer es que va a ir mutando, ¿no? Porque la agresión va mutando, va cambiando, ¿no? Cuando son chiquitos, por ejemplo, los niños tienen una agresividad de tipo física, ¿no? Se van hacia los juguetes, o sea, su centro de atención es que no perder juguetes, no perder espacio, no perder dulces, ciertos beneficios concretos. Pero cuando el niño está más grandecito, ya su agresividad va a ser de tipo verbal, o sea, comienzan las palabras, ¿no? Las palabras que saben que hace daño, porque partimos de que la agresividad es una conducta que implica hacer daño a una persona o a un objeto. Entonces el niño va cambiando su agresividad. Se podría decir que va mutando en el sentido que va modificándose, pero que está ahí latente y se va haciendo más intensa y más inadecuada si no hacemos nada con ella, ¿no? Si vemos que está presentando conductas que ya lo apartan del grupo, lo aíslan, ¿no? Es que tenemos que decir, no, esto no va a cambiar con el tiempo. Tenemos que intervenir durante el tiempo que va a crecer, ¿no? ¿Cómo? Que el niño desaprenda. El niño aprende conductas de agresividad, producto de modelos de su casa, de medios de comunicación y de su barrio también, ¿no? Tiene que desaprender esas conductas que han sido reforzadas, que han sido expuestas, que lo ha aprendido por imitación, para luego ir enseñándole, ¿no? Modelos asertivos, modelos más adecuados de ajustarse a las exigencias de su entorno, ¿no? Entonces, y en eso están responsables tanto los padres como los profesores y los psicólogos, ¿no? Por eso es importante que un psicólogo tiene que estar en un centro educativo, de cualquier nivel, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿tiene algún conocimiento de instituciones que protejan al niño en estos casos y cómo podríamos prevenir las conductas agresivas en los niños? Ya, la educación es uno de los elementos o los pilares para poder combatir cualquier tipo de flagelo social. Llámese agresividad, llámese drogadicción, llámese abuso, violencia. La educación, o sea, el informar a las personas, el dotarlas de capacidades, de habilidades, de actitudes positivas, ¿no? Ahora, instituciones las hay, por ejemplo, a nivel del Estado, el Ministerio de la Mujer tiene una entidad, una unidad que es encargada de lo que es la violencia doméstica, ¿no? Porque estos niños son producto de violencia doméstica muchas veces. Entonces, sí, hay líneas de ayuda también en este ministerio para las familias que así lo necesitan, ¿no? Pero estas familias necesitan que alguien las apoye, que las ayude, ¿no? Solitos no van a buscar ayuda. Se han acostumbrado a ese tipo de comunicación, de relación, de dinámica patológica, disfuncional. Entonces necesitan un tercero, vuelvo a repetir, que les dé la luz de que hay salidas, de que hay otras formas más saludables de relacionarse, ¿no? De mostrar afecto, de comunicarse. Profesora, ¿podría darnos alguna recomendación final de cómo podríamos prevenir estas conductas? Usted mencionó de niños, lo podemos cortar para prevenir de adultos, para ser antisociales. Díganos por favor alguna recomendación. Ya. Lo que siempre le digo yo a los papás, por ejemplo, con niños de inicial, ¿no? En la primaria es el deporte. Aparte de compartir con los hijos espacios verdaderamente productivos. Por ejemplo, hay papás que me dicen, sí, yo estoy con mi hijo y están viendo la televisión juntos, ¿no? Pero podríamos utilizar otros tiempos con ellos, por ejemplo, lecturas, leer cuentos, o por ejemplo, hacer proyectos, hacer un rompecabezas gigante y luego colgarlo como un cuadro, o sea, o hacer a nivel lúdico una ensalada de frutas juntos, es decir, hacer actividades de niños con los padres. Esa es una. Otra es
utilizar los padres mejores formas de comunicarse. No esperar que el niño te desquicie, te saque de juicio, mejor dicho, sino ir avisándole, esta conducta no me gusta. Sería bueno de que hagas eso. O ya vas a tener esto, pero tienes que cumplir primero con tu responsabilidad. Entonces, podría decir que los primeros observadores son los padres. Sí, y son los primeros modelos, ¿no? Y entonces, reducir la televisión. Yo diría que reducir la televisión porque en nuestro medio la televisión la verdad que no es muy educativa. La tecnología también. La tecnología también, porque convierte a los chicos en seres inmediatistas, tienen todavía una relación demasiado fría, ¿no? Pierden las habilidades sociales que te la da una interacción de persona a persona. Entonces, evitar la tecnología, compartir tiempo juntos, reconocer que tiene que tener claridad en las reglas, ¿no? Toda familia tiene que tener reglas. En esta casa se habla, no se grita. En esta casa primero tenemos tareas y responsabilidades todos, no solamente los papás, sino los hijos también. Por ejemplo, uno tiene que poner los platos, los otros tienen que poner los vasos, uno tiene que botar la basura, el otro tiene que tener, de repente, alcanzarle a la mamá alguna cosa. O sea, las tareas se reparten en casa. Las tareas desde muy chiquitos les invitan a los niños a ser personas colaboradoras, proactivas, no ser responsables de algo. El que es responsable de algo y está informado es una persona que va a ser mucho más provechosa para la sociedad, ¿no? Y si a eso lo aunas el deporte, ¿no? Talleres de actividad física o de arte, mucho mejor. El arte sensibiliza, te hace más humano, ¿no? Lo vuelve como más disciplinado, ¿no? Y exacto, ¿ya? Trabaja todo lo que es la disciplina, ¿no? Emociones lo más sublime, ¿no? La más cálidas. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros. ¿Ya? ¿Okay? Gracias.